Voy a empezar a grabar. Bueno, como les decía, chicos, básicamente el encuentro de hoy va a ser de Excel. Excel muy básico. ¿Y por qué Excel muy básico? Porque pese como a la experiencia, los docentes vieron que hay muchos estudiantes se nos olvidó un poquito el manejo permíteme, yo admito, un poquito el manejo del Excel. Y como ustedes van a manejar plantillas en todo el núcleo, tienen que hacer un estudio un poco como de mercadeo, tienen que interpretar datos, tienen que hacer flujo de efectivo. Entonces, lo primordial es que sepan lo mínimo de Excel, ¿cierto? Digamos que para los que son, no sé, personas que van un poco más allá, yo siempre les recomiendo, si voy muy rápido o algo, me interrumpe, no pasa nada. Afortunadamente es súper personalizado, entonces, si voy muy rápido, si no me entienden en algo, me dicen, o me levantan la mano o me dicen. Les Listo, decía, gracias. vale, les decía que para los que de pronto ya saben Excel básico y quieren ir más allá, les recomiendo mucho en YouTube la página del CEIPA, que es CEIPA TV. Ahí tienen cursos gratis de Excel financiero, bueno, hasta de inglés. Entonces, como que antes que cualquier dudita, métanse en los videitos que son muy prácticos y muy corticos, que es como lo que nos gusta a nosotros los estudiantes, ¿cierto? Entonces, como les decía, bueno, la idea es que ustedes en la plataforma tienen este archivo, ¿cierto? Básicamente son 4 hojitas, esta que se llama orden, esta que se llama validación de datos, formato condicional y unas tablitas, ¿cierto? Como su nombre lo dice, eso vamos a hacer, eso vamos a centrarnos, ¿cierto? Vamos a ver aquí orden personalizado, los filtros como los números, entre por color. Vamos a ver unos que otra validación de datos, ¿cierto? Todos tienen el archivito, chicos. No, yo no lo tengo. No, señora, yo tampoco. Bueno, para los que no lo tengan y lo quieran, porque, a ver, cada quien aprende a su manera, pero muchos aprenden más viendo y concentrándose pues en lo que vamos haciendo. Permíteme, por aquí hay una dudita. Eso. Como dice la docente, en la plataforma está, ¿cierto? Ahí lo publicaron. Adicional al archivo en blanco, también vamos apenas culminemos, a mandarles la grabación. Entonces eso es básicamente para los que lo quieran utilizar. Está el archivo en blanco para que lo vayamos haciendo juntos, o para los que simplemente no les gusta, digamos que estudiar así, pues simplemente van observando y van preguntando. Como un dato adjunto a la comunicación de la reprogramación del taller, vale. Ahí están noticias y ahí nos está hablando la docente Lady Tatiana. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, yo aquí estaba medio editando esto, entonces, bueno, digamos que a ustedes les aparece una lista así, una lista súper grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, chicos, ¿cuántos datos tiene esta tablita? ¿Ustedes cómo hacen para darse en cuenta? Simplemente para saber cuántos datos se tienen. Yo seleccionaría toda la tabla y miraría como la suma abajo. Esa es una manera, exactamente. Seleccionar todo, entonces yo me puedo dar cuenta que esto tiene 49.510 datos, ¿cierto? También digamos que hay un atajo que es control inicio y control fin, que es donde nos inicia, pues obviamente el editado de toda la hoja y donde nos finaliza, entonces simplemente podríamos observar aquí los numeritos, ¿cierto? Pero digamos que la forma más sencilla, cuando tenemos muchos datos, porque aparte de que hay casi 50.000 datos aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces, todo eso como multiplicado por 6, entonces hay muchos datos. Los datos aquí son muy sencillos. Recuerden que los datos básicamente
se dividen en dos, en los cualitativos y en los cuantitativos, ¿cierto? Aquí todos son cuantitativos, a excepción de las ventas, que estamos hablando pues de dólares o bueno, de lo que estemos hablando. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante nosotros vamos a ver interpretación de datos. Yo no sé si ustedes han visto más o menos como la agenda. La próxima semana vamos a ver, vamos a hacer en tipos de preguntas, el manejo de las plantillas de nivel de confianza, de todo esto. Y la próxima semana esa, o sea, la semana 5, vamos a ver un poquito de interpretación de datos. Y ya para la semana 7 vamos a estar viendo un poquito de viabilidad financiera, o sea, flujos de efectivo. Bueno, entonces, para dar inicio, ya sabemos cuántos datos tenemos, como lo dijo la compañera, simplemente seleccionando y mirando aquí la parte de la sumatoria, aquí los datos, aquí me aparece el promedio. Ustedes saben que aparte de esos datos de la sumatoria también me aparece un promedio y un recuento, ¿cierto? Entonces, si yo necesito un dato puntual de la tabla, buscar, ¿ustedes cómo harían? Control B. Control B. ¿Y, Pues ¿y sí, qué haces? y escribo ahí, digamos, si necesito de pronto un nombre o algo. Bueno, entonces digamos que necesitamos aquí, por ejemplo, niña, ¿cierto? Que es una categoría. Te la voy a buscar. Entonces él me va a salir todas las opciones de niña, ¿cierto? Las infinitas que hay. Pero si yo necesito algo más puntual, por ejemplo, no una parte de la columna, sino toda una fila, ¿cómo lo harían? Ni idea. Bueno, entonces digamos que a toda tabla siempre tiene que tener como un nombre de la fila, ¿cierto? Digamos que a este lo vamos a seleccionar y lo vamos a filtrar. Para eso está este ordenar y filtrar, ¿cierto? También está por aquí en datos como filtro y aquí en inicio como ordenar y filtrar, ¿cierto? Le voy a dar filtro. Es exactamente lo mismo si le dan aquí, miren que ahí se me seleccionó, o si le dan aquí. Entonces me va a aparecer en cada título estas flechitas. ¿Por qué en el título? Porque si lo empiezo a hacer desde abajo, él no me va a tomar el primer dato. Entonces ahí ya voy a empezar a cortar la información. Entonces la idea de esto, permítanme, entonces la idea de esto no es cortar información, sino buscar algo puntual, ¿cierto? Exactamente lo que necesito. Entonces, por ejemplo, en fecha, yo le voy a dar a ese filtro que le acabé de dar. Entonces él me va a decir, si ustedes quieren que la fecha sea mayor, que sea antes o después, que esté en un intervalo, que esté, por ejemplo, aquí estamos hablando del 2017, que esté desde el 2017 hasta el 2018. Si nos paramos en el día de hoy, si es ayer o mañana, ¿cierto? Entonces miren todo lo que pueden ustedes buscar cuando, por ejemplo, tienen datos demasiado viejos, libros anteriores, estados de hace 5 o 6 años, ¿cierto? Entonces, simplemente con filtros. Este filtrar por color es más cuando ya tenemos un formato condicional, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que muchas veces las tablas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, para los que trabajen y tengan un poquito de manejo de Excel, que hay veces las tablas se las aparecen con muchos colores, porque, no sé, digamos que es una lista de clientes, este ya me pagó, este no me pagó, ¿cierto? Entonces digamos que para eso está siempre esa opción de color, cuando ya le dimos algún formato a la tabla. Digamos que las cuantitativas son muy sencillas, en la fecha y en la venta, ahí lo tengo como subrayado, porque como tiene como su diferencia, porque como son numeritos, entonces, por ejemplo, aquí también está mayor que, menor que, si quiero que sea exactamente, si lo que quiero son los mejores números, los más altos o los más bajitos, ¿cierto? Entonces, digamos que la manera más organizada digamos que más breve, de uno como estudiante, coger y organizar una tabla es por medio de filtros, ¿cierto? ¿Eso está claro, chicos? Sí, señora. Sí. Sí, señora. ¿Saben también que le pueden dar un orden ascendente, ¿cierto? ¿Eso lo saben utilizar?
Sí, Sí, yo señora. sí. Vale, listo. Recuerden, para muchos puede ser no eso tan sencillo, pero es un breve recuerdo para los que no sepan, o si, como les decía, yo soy estudiante, estamos aquí todos para aprender. Si ustedes tienen una manera mucho más ágil, mucho más sencilla, bienvenido sea, todos aprendemos, ¿cierto? Digamos que la validación de datos. ¿Quién sabe qué es la validación de datos? Laura, qué pena. Es que Dime. en el anterior, no sé si fue que yo no presté atención o no escuché, pero quedamos en que tú ibas a decir cuál era la manera de saber cuántos datos hay cuando hay muchos datos. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Yo lo pregunté y una compañera me lo respondió. Me dijo que seleccionando toda la fila me doy cuenta cuántos datos tengo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en recuento dice que tengo 49.510 datos. Les había dicho también que hay dos atajos, el control inicio y el control fin. Yo no sé si ustedes como tengan pues si están manejando por portátil o algo, pero digamos que un teclado convencional está como por la parte derecha superior, el control inicio y el control fin, entonces él siempre les va a decir dónde empieza y dónde finaliza todo lo que ya está escrito, ¿cierto? Del libro. Ese recuento también hay una función por medio de fórmula que se llama recuento, ¿cierto? Recuento, pero digamos que es un poco más complicada, sabiendo que simplemente podemos seleccionar los datos, ¿cierto? Eh, también por conteo, quitar duplicados, ustedes saben utilizar esas funciones. No. No. Bueno, digamos que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos en tablas, aquí, ¿cierto? Entonces, como para no irnos desorganizando un poquito, básicamente, este pedacito es ver si ustedes saben utilizar los filtros y organizar ascendente, descendente, y si necesitan algo puntual, por ejemplo, en la fecha y en la venta, saber que aquí hay una opción donde les puede seleccionar mayor que, menor que o algo puntual, ¿cierto? O simplemente seleccionan los datos que necesitan o los que no necesitan. Bueno, entonces íbamos Perfecto, avanzando. gracias. Vale. Entonces, validación de datos. ¿Alguien sabe qué es eso? Yo no. Bueno, y los que no contestaron saben. Por No, ejemplo, señora. no, nadie. Bueno, validación de datos. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir como que más o menos entienden o no entienden. Digamos que en el núcleo nos dicen que hagamos una prueba, ¿cierto? Que hagamos como un tipo test, un tipo entrevista. Entonces me dicen, simulen que están montando un restaurante, que tienen una cantidad de platos, bueno, que aquí le vamos a llamar productos, y pregúntenle a 20 personas a ver qué es lo que quieren, a ver cuál es el que más sale, cuál es el que menos sale, bueno, un montón, ahí vamos viendo precios, un montón de cosas, pero aquí vamos a hacerlo más sencillito, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo hacen para que, digamos, o sea, por medio de Google Form hay formas de hacer encuestas y todo eso, pero digamos que vamos a utilizar es simplemente Excel. Si yo necesito que alguien me ponga exactamente lo que tengo aquí, como estas opciones, ¿cómo hago yo para que él me diga? O sea, o escríbame sándwich, escríbame ya, no, ¿cierto? ¿Cómo lo harían ustedes? Si yo necesito, por ejemplo, que él me diga qué de mis productos quiere. Yo sé que hay una manera de que la persona empieza a escribir la palabra y como que se complete. Eso es a lo que se Exactamente. refiere. Ah, Eso es a lo ¿Con que me una lista? refiero. Con una lista. Eso es a lo que me refiero. Entonces, digamos que aquí vamos a hacer como un botoncito. Esta la va a correr. Aquí va a ser como un botoncito. Digamos que esto pues fuera como una página web o algo así, que estamos haciendo como el simulacro. Entonces, este botoncito le vamos a dar un orden. Le voy a poner que tenga el borde, ¿cierto? Que esté combinado. Bueno, este botoncito. Entonces, yo necesito que cuando él empiece a escribir, digamos que yo le doy mi carta y esos son mis productos y él me teclea o me escribe lo que, o me le aparece la lista, yo necesito que le aparezca esto. Entonces yo me voy para acá, para la celda que seleccioné, me voy para datos, me voy para validación de datos
le doy en validación de datos. Entonces aquí me va a aparecer que en esa celda va a haber cualquier valor. O sea, ustedes van a hacer en cualquier celda validación de datos y siempre va a estar en cualquier valor. Usted en toda la celda siempre puede poner cualquier cosa, a menos de que usted la limite. Eso es una validación de datos, limitar una respuesta. Entonces le voy a dar validación de datos, entonces le voy a quitar esto que dice cualquier valor y le voy a decir que lo que yo quiero es una lista. Entonces él me va a decir, ¿y de dónde es esa lista? Mire que automáticamente me selecciona esta. Entonces yo me voy para acá y voy a seleccionar la lista que necesito exactamente. Aquí pueden poner un mensaje de entrada y un mensaje de error. Yo no sé si ustedes sepan utilizar Google Form. ¿Han hecho alguna encuesta? Sí, señora. Sí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos colaborando al compañero y me dicen, lléneme esta encuesta por lo que sea que nos aparece, no tiene que ser un número decimal. O cuando estamos haciendo un examen del CEIPA, de cuantitativo, que ellos nos dicen, pongan en un solo decimal, no pongan punto, redondeen, ¿cierto? Entonces digamos que ahí son esos mensajes de entradas y mensajes de salida, como un poquito, una instrucción muy breve de lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, el mensaje de entrada, yo puedo poner, por ejemplo, escoge un plato de mis productos, ¿cierto? Que le pongo pues bonito. Obviamente yo aquí no me estoy fijando en ortografía, en que tiene que pensar con mayúscula, no, pero cada cosa que hagamos en Excel obviamente tiene que estar así. Mensaje de error. Entonces yo voy a poner, este no hace parte de nuestros productos. Bueno. Ahí me equivoqué y lo dejé todo gritado, pero bueno, lo voy a dejar así. El hecho es que entiende, ¿cierto? Aceptar. Entonces, nuevamente, yo soy un cliente, vengo, entonces me paro aquí y él me va a decir, escoge un plato de mis productos. Si ustedes tienen la lista abajo, pues ponen de los de la parte inferior o haz clic en el link o bueno, lo que sea. Recuerden que es una breve instrucción. No debe aparecer como una cosa gigante porque ya se vuelve como no agradable a la vista. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, sándwich, ¿cierto? Entonces noten que aquí, por ejemplo, yo tengo que escribir sándwich exactamente como está. Bueno, por ejemplo, aquí no puse tilde, entonces no me va a dejar. Pero como yo lo puse por lista, entonces aquí me va a aparecer todos los productos así y yo simplemente voy a seleccionar, ¿cierto? Digamos que lo que dice la compañera ya lo vamos a ver más adelante con otro ejemplo. ¿Esto para qué más me funciona? ¿Ustedes para qué más le ven la funcionalidad de esto? ¿O simplemente para hacer una encuesta? Qué pena. ¿Hay alguna manera de que yo pueda como escribir un posible error? Por ejemplo, que tú no hayas puesto la tilde, pues habrán muchos clientes que no pongan la tilde y entonces crean que ese no es un plato. Generalmente cuando tenemos cositas así, yo siempre les recomiendo una lista, ¿cierto? Pero es muy complejo, porque por ejemplo, si yo pongo, en vez de empanadas, pongo empanada, Sí. él no me va a dejar, ¿cierto? Entonces yo por eso siempre les recomiendo una lista, porque se vuelve un poco engorroso. Pero cuando nosotros le damos en validación de datos, hay varias opciones, no solo lista. También hay, por ejemplo, la personalizada, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, que si nosotros preguntamos, volvamos a la encuesta. Si yo estoy haciendo una encuesta para Laboratorio de Ideas 2 y yo me voy dirigida a un público y yo necesito preguntarle a cualquiera la edad. Entonces, alguien me puede decir, tengo 28 y medio. Me puede decir 28.5. Pues me lo puede escribir o me lo puede redondear o me puede poner una coma, ¿cierto? Cada quien es libre para escribir lo que quiera. Mientras que la validación de datos siempre me limita. Entonces yo puedo poner que sea un número entero, miren, que esté en decimal, ¿cierto? Sí, Bueno, perfecto. Gracias. con gusto.
Por ejemplo, bueno, esa es la validación de datos. Lo que dice también la compañera son las listas personalizadas. ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que ustedes constantemente tienen que escribir lo mismo? Ustedes, por ejemplo, cuando ustedes escriben enero, que automáticamente ustedes arrastran y él se pone para arriba, para abajo, lo que sea, ¿cierto? ¿Ustedes creen que eso por qué se da? Porque ya hay unas listas predeterminadas que uno, sí, que uno puede como crear en el sistema desde configuración. Exactamente. Entonces, digamos que hay unas listas que ya están, los días de la semana y los meses, ¿cierto? Yo pongo lunes y él automáticamente me va a poner martes, miércoles, ¿cierto? Eso ya está, Excel ya lo tiene. Depende de la versión que ustedes tengan de Excel, hay unas que han sido modificadas y hay otras que no. Pero yo adicional a esta quiero hacer las mías, ¿sí me entiende? Entonces me voy para acá para más comandos, ¿cierto? Depende de la versión que ustedes tengan en Excel, a veces cambian las cositas, pero generalmente está lo mismo. Por ejemplo, el validación, yo tengo un Excel súper viejito, pero hay Excel adelante, pues como más avanzaditos, que por ejemplo la validación de datos ya no está con el nombrecito, sino que solo aparece el logo. Entonces, por eso es bueno cuando los chicos como que hacen las cosas conmigo, porque ahí vamos aprendiendo todos dónde están las cositas y todo. Bueno, entonces, por ejemplo, para acá, en los atajos, nos vamos para más comandos. Estos son como los ajustes de las herramientas de acceso rápido, ¿cierto? Entonces nos vamos para acá para más comandos. Y en más comandos nos vamos para avanzadas. Y nos vamos hasta la parte inferior. Entonces miren que me va a aparecer modificar listas personalizadas, ¿cierto? Entonces miren, como les digo, automáticamente él tiene estas 4 grabadas. 4 que yo no puedo ni modificar ni eliminar, porque eso ya está de Excel. Ay, ¿yo qué hice? ¿Cierto? Eso ya está de Excel. Pero yo sí puedo crear una lista nueva. Te lo voy a dar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan una tabla de amortización, que siempre tiene saldo, interés. Tienen que siempre lo separo con una coma. Pueden estar en mayúscula, en minúscula, como sea. Si ustedes ponen lunes en mayúscula o en minúscula, él siempre les va a arrastrar. Saldo, interés, cuota, valor total. Bueno, voy a hacer aquí cualquier. ¿Cierto? Entonces le voy a dar a agregar. Entonces él ya me va a aparecer ahí. Voy a dar a aceptar. Me salgo. Entonces ya yo pongo, por ejemplo, cuota. Entonces me vaya para donde me vaya, él ya siempre me va a salir, ¿cierto? Para arriba o para abajo, él siempre me va a salir. Si lo pongo en mayúscula, él siempre me va a salir, ¿cierto? Esas son como las listas personalizadas. Eso sirve mucho para cuando nosotros constantemente estamos haciendo lo mismo. Digamos Pero que, eso por está ejemplo, buenísimo. digamos que, por ejemplo, yo que estudio contabilidad, yo estudio pues, contaduría, yo constantemente estoy haciendo nómina, tablas de amortización, tablas de depreciación. Entonces, si uno guarda ya como su pedacito, ya simplemente después ajustar, ponerle bordes y ya, empezar a llenar. ¿Cierto? Eso está claro, ¿cierto? Sí, Chicos, señora. Señora, vale, clarísimo. vale, vale. Recuerden, si voy muy rápido, si no me entienden en algo, si no sé algo, chicos, lo investigo y lo aprendemos para la próxima semana, nos vamos a volver a escuchar. Bueno, ¿ustedes les ha pasado que ustedes muchas veces tienen esto? A ver, no, aquí lo hice muy así, así. Que ustedes quieren que siga. O por el contrario, ustedes querían que siguiera 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ustedes saben cómo, por ejemplo, aquí ya le puse 2, así, por ejemplo. Cuando yo quería que avanzara, ¿ustedes cómo hacen eso? ¿Cómo lo podrían cambiar? ¿O tienen que escribir 1, 2, 3 y él avanza? No, yo escribo, si tú quieres que sea 1, 2, 1, 2, yo escribo 2 veces eso. 1, 2, 1, 2, y ahí sí, lo selecciono las 4 que ya hice y arrastro. Y ahora todo se Bueno, pone 1, 2, 1, 2, 1. yo también hacía eso. Pero digamos que miren que cuando uno arrastró siempre aparece esta opción, ¿cierto?
Le damos aquí y él me va a aparecer unas cositas, ¿cierto? Entonces, si yo le doy así, él automáticamente me baja. Si yo le doy, a ver, 1, 2. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a ver, ay, ya no me quiere dar 1, 2. Bueno, me está haciendo quedar mal. Pero básicamente, digamos que, a ver, 02, 05, 2015. Digamos que esto es muy sencillo porque, claro, la compañera dice 1, 2, 1, 2 y ya está. Pero cuando tenemos un chorrero y queremos hacerlo, pues simplemente modificamos ahí, arrastramos y depende de lo que yo quiera, le pongo serie de relleno o simplemente copiar los valores que ya están, ¿cierto? A ver, yo vuelvo e intento. 1, 2. Ah, ya. Era copiar los valores que ya están, ¿cierto? Usted selecciona y copian los valores que ya están. No sé si me hice entender o vuelvo Sí, y borro y perfecto. lo... Sí, sí, Vale, sí, se vio perfecto, gracias. vale. Es que aquí me hizo quedar mal, no sé qué cogí mal. Bueno, entonces con la fecha pasa lo mismo. A ustedes les pasa muchas veces que pues yo lo relaciono mucho con mi carrera, pero ustedes ya van como cuadrando en todo lo de ustedes administrativo. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo un costeo de una camisa o algo así que tengo un precio por allá y otra cosa por allá, que yo necesito que todas las fechas estén como en el mismo orden, que alguien me la puso primero el año, después el día y así. Entonces, aquí siempre, por ejemplo, si yo arrastro, él automáticamente me está cambiando aquí el día, ¿cierto? Excel básicamente me puso día, mes y año. Pero si yo no quería eso, sino que me cambiara el mes, entonces me va a dejar siempre el mismo día cambiando el mes. Pero si yo no quería eso, sino que me cambiara el año, entonces, miren, ¿cierto? Básicamente solo utilizando estas opciones. Increíble. ¿Qué más? ¿Qué más? Número exponente. Ah, bueno. Aquí, ustedes saben, por ejemplo, si yo les doy esto es una imagen, ¿cierto? Ustedes no se puede modificar. Si yo les doy esta imagen y yo les digo que me la dupliquen aquí como tabla, ustedes saben hacer, saben agregar el borrar, saben poner como exponente, saben centrar y combinar. Pues centrar y combinar, sí, lo que a mí, yo creo que yo no haría bien sería poner esa imagen ahí y poner el exponente, eso no lo sé hacer. Vale, lo vamos a hacer así rápidamente. Como para, esto más que todo es como para darle un orden a las cosas, como para que las cosas se vean más bonitas. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, en el trabajo, que ustedes van y ustedes ven una tabla, mira, ahí está la lista de proveedores, ustedes ven eso y eso está como un chorrero feo. Entonces, como que darle como que estética a las cosas, ¿cierto? Ustedes saben que todo entra por los ojos. Entonces, por ejemplo, voy a empezar pues aquí por lo más relevante que estoy viendo el mes. Aquí dice, por ejemplo, cantidad y valor. Este cantidad y valor está 3 veces, entonces simplemente así. Aquí está agua con metros cúbicos. Ay. Ustedes saben que en la celda ustedes no modifican, sino que modifican aquí, ¿cierto? Bueno, Señor. energía, que está en kilovatios, y teléfono. Aquí hay pues unos meses que obviamente no los vamos a escribir, ya sabemos que de para abajo. Aquí hay unas cantidades que sí hay que escribirlas. 15, 13, 18, 12, 17, 19. 18, 160, 153, 200, 180 y 178. A ver, aquí qué pasó. 18. Ah, bueno, eso, ¿ustedes les ha pasado eso? ¿Saben cómo se resuelve?
Que ustedes Y ponen un número y les pone otra cosa. sí, yo iría a inicio y lo pondría como, en vez de fecha, que aquí está, ahí justo donde Ujú, tienes la flechita, ujú. lo ¿Cómo lo cambiaría pondrías? a número. A ver, espérate que se me tildó ya, a número. Entonces ahí está. Esa es una manera, como dice la compañera, me voy para inicio, independiente de donde esté, me voy para inicio, le doy en la celda y lo cambio a número. Otra es control Z, así. Simplemente darle aquí copiar formato, irme para la parte de arriba, ¿cierto? Sí, Copiar formato ya trae. Aquí pues porque fue muy sencillo, fue solo un número, pero si digamos que yo este número lo tengo en un tamaño, con un color, pues con unas condiciones, copiar formato me arregla la vida, ¿cierto? Es este pincelito. Aquí cantidad, 300, 353, 280, 303, 310 y 330. Vale. Aquí en la parte de arriba hay un valor, impulso de teléfono, eh, valor kilovatio de energía y valor metros cúbicos de agua. Aquí dice que es 1063,54, 360,25 y 249,93. Vale. Aquí nuevamente copiar formato, estos dos, ahí está. Bueno, entonces ya yo a eso lo voy a dar como un poquito de orden. Entonces el mes, no todo esto lo voy a seleccionar como una tabla, ¿cierto? Entonces todo con, no sé si vieron, me voy para acá, selecciono lo que necesito, toda la tabla, me voy para acá, le doy todos los bordes. O simplemente si yo necesito los de afuera, pues los externos, ¿cierto? O los internos, bueno, como lo necesite. Ya aquí, por ejemplo, el mes me tiene que combinar y centrar y está como flotando, entonces lo voy a modificar aquí. La cantidad y el valor está en centro y bueno, pues todo eso, copiar formato, así. Y energía y agua también están combinados y centrados. Copiar formato. Copiar formato. ¿Cierto? Todo esto, esta partecita está como sin nada, entonces simplemente le voy a dar combinar y centrar. Esta partecita también tiene que ser combinado y centrado y adicional está hacia la izquierda. Entonces le doy copiar formato. Miren que ahí me ahorro el combinar y centrar y el mandar a la izquierda, simplemente dándole copiar formato. Lo mismo vamos a hacer con esta parte. En la primera obviamente sí lo tengo que hacer. Ya después lo voy a copiar y pegar. Ah, bueno, aquí. No sé por qué no me dio. Voy a hacer manual. Ya está. Ah, porque ya estaba combinado. Vale. Combinar y centrar. Y hacia la izquierda. Bueno. Todo eso está en negrilla. Eso lo saben utilizar, la negrilla, las letras, subir y bajar, bueno, los colorcitos, eso supongo que sí. Aquí en Excel hay dos cosas que se llaman frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ustedes puede que lo recuerden para los que recién salieron de la escuela o para los que vieron estadística, que eso se ve en estadística, ¿cierto? Pero aquí en Excel, básicamente la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa va combinado con el fijar. Entonces, cuando yo estoy fijando es una frecuencia absoluta y cuando no, es una frecuencia relativa. Entonces, aquí yo necesito fijar. ¿Todos saben qué es fijar? Sí, que ese valor que yo voy a poner en esa celda lo necesito para todas las demás. O sea,
necesito, por ejemplo, hacer una multiplicación con el 1, entonces yo solamente escribo el 1 y las demás, y lo fijo. Y lo único que voy a hacer es arrastrar la fórmula. Exactamente. En Excel se utiliza eso. ¿Por qué se utiliza eso? Porque evita errores. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Digamos que yo tengo que hacer operaciones entre estos números, siempre, en vez de escribirlos 1 por 2, por ejemplo, hay que seleccionar la celda, que obviamente está el mismo resultado, pero ¿para qué se hace? Por si hay que hacer modificaciones, aquí me va a tocar hacerlo manual, mientras que si yo aquí modifico, automáticamente el resultado va a estar, ¿cierto? Entonces en Excel, digamos que nos cubrimos en salud así, copiando la información y después seleccionando la celda de la información. Entonces, cuando la celda está estática, pues simplemente es una frecuencia absoluta y se fija. Entonces, por ejemplo, en este caso necesitamos fijar el valor del agua, de la energía y del teléfono. Entonces, yo necesito, como es una multiplicación, es indiferente cuál va adelante y cuál va después, ¿cierto? Entonces, yo cojo el valor del agua, le doy F4 y lo voy a multiplicar por la cantidad, ¿cierto? Y este mismo lo voy a arrastrar. Pero noten que yo solo fijé el valor del agua, entonces él automáticamente siempre me va a ir arrastrando hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque si yo lo pongo para un lado y lo voy como arrastrando hacia, o sea, porque lo seleccioné para abajo, pero si lo pongo hacia un lado también me va a arrastrar hacia un lado. Aquí, nuevamente, cojo la cantidad, aquí lo voy a hacer al contrario, por el valor fijado. Siempre, siempre tienen que fijar. ¿Y cómo se dan cuenta que algo está fijo? Porque aquí las celdas están por columna y por fila. Las columnas tienen una letra y las filas tienen un número. Entonces siempre va a estar el signo pesos antes de la columna y la fila. Y nuevamente arrastro. Aquí noten que siempre para hacer una operación en Excel tiene que tener un signo antes, un igual o un más. Para mí es más sencillo un más, pues porque no tengo que utilizar dos teclas por el teclado que tengo, pero es indiferente. Pero si ustedes ponen un menos, obviamente sí va a ser la diferencia. Fijado con F4 y multiplico por la cantidad, ¿cierto? ¿Por qué lo hice así? Muchos me pueden decir, pero así como escribió la cantidad, también pudo haber escrito el valor. Bueno, por agilidad no escribí el valor y también porque, por ejemplo, el valor necesito que todos sean con dos decimales. Entonces me es más fácil yo coger y seleccionar todo y ponerlas con dos decimales y después poner la que la quiero, ahí, que la quiero en signo pesos. Por ejemplo, aquí están euros, hay que modificarlo, pues indiferente pues lo que yo necesite. Aquí voy a poner cualquier cosa. Bueno, no sé dónde está, hace mucho no utilizo el de peso. Debería estar de los de arriba. Ahí abajo. Ahí no encontré el peso. Bueno, voy a poner cualquiera para no embobarnos ahí, ¿cierto? Y ya yo simplemente copio el formato y a este formato lo copio y le pongo todo, ¿cierto? Y lo copio y le pongo todos, ¿cierto? Para ahorrarme irme para allá, modificar el peso, bueno. Entonces ahí básicamente estábamos casi que asimilando. Obvio, ya habría que ver el tamaño de letra, bueno. Aquí, miren que el a la 3 está elevado, ¿cierto? Es al cubo, es metros cúbicos. Y aquí no. Entonces, ¿cómo hago para modificarlo? Me voy aquí para el editor de texto, selecciono solo lo que yo vaya, pues lo que necesito que esté arriba o abajo. En este caso arriba, porque es un exponente. Y le voy a dar control derecho. Entonces, él me va a mostrar formato de celdas. Entonces yo aquí le voy a decir que lo quiero superíndice. Cuando lo necesito abajo, por ejemplo, cuando estamos hablando de un logaritmo con una base que siempre es como más abajo del renglón, es subíndice, pero cuando lo necesito como potencia es superíndice. Aquí pueden ponerlo más grande, bueno, cambiarle, ponerlo de un color.
¿cierto? Entonces miren que ahí ya está. Yo le voy a dar clic y ahí. Es que no lo seleccionaste. Bueno, importantísimo, hay que seleccionar. Le voy a dar a aceptar, ¿cierto? Entonces noten que aquí no va a aparecer, pero aquí sí. Entonces mira, yo me voy para acá al editor y él me va a aparecer normalito, el M3. Mientras que aquí en la tabla ya sí está elevado. ¿Qué más? Aquí, el WordArt. Esos servicios públicos, pues simplemente cogen aquí, lo amplían, bueno, eso es muy sencillo. El WordArt, pues le dan aquí en insertar, WordArt, buscan uno que sea relativamente similar, pongo, por ejemplo, EPM, ahí, con mayúscula, EPM. Lo modifico, pues no, lo muevo. Este lo necesito que sea un poco más pequeño. Para que sea un poco más pequeño tengo que minimizar la letra. Y adicional a esto yo necesito que este fondo sea como un poco grisoso. Lo voy a bajar un poquito. ¿Cierto? Digamos que ahí como que se va asemejando. Ustedes saben que cuando uno coge una gráfica, pues un dibujo o una imagen, siempre se puede poner una adelante o una atrás. Cuando yo quiero poner una imagen sobre otra imagen, siempre tengo que seleccionar la que quiero que quede atrás y ponerla como detrás y la otra ponerla como adelante, o si no, nunca les va a dejar estar una imagen encima de otra imagen, ¿cierto? Bueno, digamos que ahí ya aprendimos cómo poner en potencia, cómo agregar un WordArt, cómo utilizar el copiador formato y obviamente todo lo de las series de número y fecha y las listas personalizadas. Ahora nos vamos a ir al formato condicional. Chicos, ¿hasta ahora han entendido? Sí, señora, hemos entendido. Vale. Entonces digamos que aquí vamos a hacer algo súper sencillo, pues vamos a complementar la tabla. Me están diciendo ventas por unidades de cliente, vendedor y productos, y aquí está el precio de las unidades, ¿cierto? Entonces aquí simplemente voy a seleccionar por el precio, ¿cierto? Porque aquí está en orden, camisas, pantalones, blusas, faldas, están en el mismo orden, ¿cierto? Si no, yo tendría que haberle dado un orden. Entonces lo voy a seleccionar. Noten que aquí no lo voy a fijar, ¿por qué? Porque yo necesito que él vaya arrastrando. Entonces si yo no fijo, él automáticamente, como lo estoy arrastrando hacia abajo, me va a arrastrar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Cierto? No está de más que cuando ustedes hagan esto, pues le echen un doble clic a una tecla y vayan viendo a ver si están bien las cosas. Entonces eso básicamente es una frecuencia relativa, cuando yo estoy arrastrando pero no estoy fijando. Ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta que ya la utilizamos. Yo simplemente voy a seleccionar la venta y voy a fijar el impuesto. En este caso un IVA de por allá, no me acuerdo de qué año, ¿cierto? Y voy a arrastrar. Aquí ya todo tiene, obviamente porque estamos hablando de plata, ya todo está con el formato de plata. Ventas netas, simplemente es la suma de estas dos. Y arrastro. Le doy doble clic abajo para ver si me tomó el arrastre como es, solo como por corroborar. Y las comisiones es con base a estas ventas brutas, con base a estas ventas netas, nuevamente voy a fijar. Digamos que eso ya lo saben utilizar, ¿cierto? Sí, señora. Vale. Entonces vamos a ver un formato condicional. Si yo les digo formato condicional, ¿a ustedes qué se le viene en la cabeza o ya lo saben utilizar o qué? Pues yo creo que en algún momento sí lo utilicé, pero ya se me olvidó. Y lo que se me viene a la cabeza por formato condicional es que necesito alguna información, pero con unas condiciones. Exactamente. Es como subrayar, como si ustedes tuvieran ahí un libro y usted subraya lo que necesita. Así es el formato condicional. Usted le da como unas condiciones.
Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer con venta. Entonces, lo primero para utilizar un formato condicional es seleccionar. Si usted no selecciona y le da formato condicional, él nunca le va a hacer nada, ¿cierto? Tiene que seleccionar lo que usted necesite. Importantísimo, nunca se selecciona el total. Bueno, en este caso esto ya está totalizado. Yo creo que ustedes saben totalizar pues algo cuantitativo. Entonces, seleccionan los datos que necesitan como que resaltar. Le dan formato condicional. Recuerden, nunca el total. Ya les voy a explicar por qué. Digamos que aquí voy a resaltar, por ejemplo, los superiores. Entonces voy a poner los 10 superiores. Pero obvio, aquí no tiene ningún sentido poner los 10 superiores porque tengo 6 datos seleccionados. Entonces digamos que voy a seleccionar los 2. ¿Cierto? Aquí está de acuerdo como ustedes lo quieran seleccionar. De rojo, de amarillo, de... A mí, por ejemplo, de rojo no me gusta porque rojo me parece como negativo. Entonces digamos que lo voy a poner de verde con verde oscuro. Para mí el verde es positivo y el rojo es negativo, pues en términos de números, ¿cierto? Para aceptar. Entonces miren que ahí simplemente seleccioné los 2 más grandes. Así como seleccioné los 2 más grandes, puedo seleccionar los más pequeños, puedo poner en un intervalo, así como cuando estábamos haciendo en validación de datos, exactamente lo mismo. ¿Por qué no seleccioné el total? Porque si yo selecciono el total y yo le pongo, por ejemplo, los más superiores, ahí ya estoy seleccionando mal, porque obviamente el más superior va a ser la totalidad de todos los datos. Entonces, nunca se tocan los totales. Vamos a utilizar otro formato condicional, por ejemplo, la barra de datos. Voy a poner cualquiera. Entonces, ¿qué significa la barra de datos? Con base al mayor, él siempre me va a mostrar como un rellenado de cómo van los demás, ¿cierto? Esa es otra funcionalidad. Por ejemplo, las de escalas de color, no, pues cambian los colores. Conjunto de iconos. Por ejemplo, el de los semáforos. A mí me gusta mucho el de semáforos. Entonces, el de semáforo, nuevamente, miren, como les digo yo, para mí un verde es positivo y un rojo es negativo. Miren, por ejemplo, que yo seleccioné un semáforo, o sea, tiene que haber amarillo, y aquí no hay ningún amarillo. Entonces, yo selecciono los datos y le doy el formato que yo necesito, que yo quiero. Entonces, le voy a dar editar regla. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ver, miren que aquí me está diciendo que cuando el valor está por encima de 67, bueno, en términos porcentuales, él automáticamente me lo pone verde. Entonces aquí yo puedo ir modificando eso. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de 4 millones. Entonces, ahí. Entonces, primeramente yo no quiero porcentuales, yo quiero un número exactamente. Entonces, yo quiero que cuando estén por encima de, por ejemplo, de 1.000.000, a ver, yo sí le puse los ceros. 1.000.000 no, de 1.000. 1.000, 3, y tiene 7 ceros. Bueno, de 1.000.000, así, con 6 ceros. Que estén por encima de 1.000.000, entonces los quiero verde. Pero, por ejemplo, para mí, si están inferior a 1.000.000, los quiero, a ver, en número, siempre en número. Los quiero, por ejemplo, no sé, de 300 para abajo, de 300, 1, 2, 3, ¿cierto? Aceptar. Aceptar. Entonces, miren que si está de 300 hasta el 1.000.000, él me va a tomar, sí, solo hay uno, él me va a tomar en amarillo. Pero si está por debajo del 300, mire que el rojo yo nunca lo puse, porque obviamente si pongo el mayor y si pongo el medio y no me pregunta el otro es porque no están en esos dos condiciones que yo puse, ¿cierto? Entonces digamos que a mí me gusta mucho el semáforo, le veo mucha funcionalidad, como por ejemplo si estuviéramos con una lista de clientes, los que me van a pagar, los que están a punto, los que ya me avisaron, y esto hay en iconos. Hay hasta flechitas, ¿cierto? Miren, este también es muy común, muy utilizado y es exactamente de la misma manera. No sé si tengan alguna duda con el formato condicional.
No, señora, todo claro. Bueno, a mí una compañera del núcleo pasado me enseñó que el formato condicional, uno también puede como inventar un formato condicional. Entonces, por ejemplo, uno selecciona y se va para acá para administrar reglas. Entonces, a ver, nuevamente, administrar reglas. Entonces, como ahí ahí no hay ningún formato condicional, porque era una fila, columna en cero, sin nada, entonces yo le doy nueva regla. Entonces miren que aquí, por ejemplo, dice cuando hay valores únicos o duplicados, y yo le puedo poner, pues no sé, algún color, alguna letra, algo en especial. Y le voy a dar, por ejemplo, aceptar. Pero quiero que haya alguno repetido. Por ejemplo, si yo a este también le doy 18 millones, si también vale 18.000, ¿cierto? Entonces aquí va a haber uno repetido. Entonces yo lo voy a seleccionar, le voy a dar formato condicional, porque pues de nada serviría mostrarles una que vamos a inventar. Entonces mira, por ejemplo, los valores únicos o duplicados, yo quiero que estén con un color en especial. Por ejemplo, yo quiero que estén, no sé, los voy a poner azul, ¿cierto? Aceptar, aceptar. Entonces miren que él en azul me va a mostrar exactamente los que están duplicados o los que son exactamente ese. Si yo quiero, no sé, de los 50.000, como en esta lista de los 50.000 que hay aquí, yo quiero que me seleccione exactamente los que son 4.900. Entonces le doy un formato condicional y aquí lo voy a hacer. Formato condicional, administrar de reglas, nueva regla, únicos. Y yo quiero que sea exactamente. Bueno, pero es que aquí hay varios únicos. Entonces no me va a dar el ejemplo. Pero básicamente es que si ustedes quieren como inventarse un formato condicional, lo pueden hacer por medio del administrador de reglas. Ahí hay varias opciones, ¿cierto? Y ya ustedes ponen el tamaño de letra o el color que quieran, o si quieren uno de fondo también se puede, ¿cierto? Bueno, listo con formato condicional. Ahora vamos para las tablas, que es como lo que más van a empezar a utilizar de aquí en adelante. Ustedes saben que es una tabla dinámica. Sí, señora. ¿Qué es? Te permite consolidar datos de una tabla de una forma organizada. Exactamente. Digamos que nos arregla mucho la vida. Entonces, si yo necesito saber, por ejemplo, aquí tengo así a simple vista 3 tipos de empresas, ¿cierto? Mediana, pequeña y microempresa, pues a simple vista, y tengo un total de activos. Entonces, si yo necesito consolidar esta información, porque tengo un chorrero de datos, voy a seleccionar, tengo en total 250 datos porque seleccioné el título. Yo quiero consolidar esta información, lo puedo hacer de dos formas. La más sencilla, selecciono todo, se selecciona todo con control mayús y pues la flechita para arriba o para abajo, para los lados, depende de cómo sean los datos. En este caso para abajo, le doy insertar, tabla dinámica, él me va a decir, esta que selecciono, sí, me voy a ir para que la quiero en esta misma hoja. Nueva hoja de cálculo es cuando quiero que esté aquí en otra nueva hoja, pero yo la quiero en esta misma hoja y quiero que quede, digamos que aquí, te lo voy a dar a aceptar. Entonces él me va a aparecer esto. Entonces, obviamente, todo lo que está siempre cuantitativo, lo voy a poner en valores y lo que no, aquí, ¿cierto? Entonces, básicamente, él me va a decir cuánto, en este caso, dio la suma de todos los activos de medianas, micro y pequeña. ¿Cómo más podría yo hacer esta tablita? Bueno, importantísimo que sepan que cuando hacen una tabla dinámica, ustedes no pueden coger un pedacito de la tabla. Bueno, aquí sí me lo permitió. No pueden, modificar. Sí, no pueden modificar la tabla, ¿cierto?
los datos de la tabla. No la tabla, sino los datos de la tabla. Bueno, ¿cómo más puedo hacerlo? Entonces miren que cuando yo estoy aquí con la lista de campos, él automáticamente me lo dio en suma. También se puede en conteo. Entonces suma es obviamente que me sumo todas las medianas, me sumo esta, ¿cierto? Pero en conteo es yo saber cuántas medianas hay, esta, más esta, ¿cierto? El promedio, los máximos, el producto y lo que sigue de ahí para abajo no se utiliza mucho, simplemente suma y cuenta. Te lo van a aceptar. Entonces él me está diciendo que medianas hay 187, que micros hay 10 y que pequeñas hay 53, ¿cierto? Que en total hay 250 archivos. Bueno, que en total son 53, 5.318.000 todas las sumas de los activos. Que esto también, como nos damos cuenta, pues obviamente aquí me está diciendo cuántos datos hay y cuánto es la sumatoria. O sea, básicamente la totalizada de las tablas dinámicas están seleccionando los datos. Bueno, esa es la forma más sencilla, la que ustedes deben de coger, la más... A muchas personas no les gustan las tablas dinámicas. Entonces, ¿qué les pasa a esas personas? Tienen que coger, digamos, toda esta lista. ¿Cierto? Ahí, ¿quién me deja? Aquí. Bueno, el hecho es que tienen que coger toda la lista, seleccionarla, darle aquí en datos, quitar duplicados. Y él automáticamente me va a decir cuántos parámetros tengo, ¿cierto? Entonces yo ya teniendo los parámetros, esto es porque digamos que a simple vista no sepamos cuántos son, digamos que por allá en el 249 puede haber una empresa grande, entonces como por no dar a entender, ¿cierto? Entonces pongo aquí los datos. ¿Cierto? Pongo aquí los datos, ya sabemos que estos son los caracteres. Y entonces con base a esto me voy a ir para fórmulas, que están aquí todas, las de autosuma, las financieras, ¿cierto? Pero hay una que se llama conteo, recuento. Contar sí. Contar sí. ¿Cierto? Entonces él me va a decir, contar sí básicamente es que yo voy a coger, el rango siempre es toda la tabla. De toda esa tabla, yo quiero que me cuente cuántas medianas hay. ¿Cierto? El rango lo voy a fijar para no hacer lo mismo con la micro y la pequeña. Entonces el rango siempre va a ser la misma, la lista va a ser siempre la misma, pero el criterio me va a cambiar, entonces lo voy a dar a aceptar. Y de ahí para abajo voy a seleccionar. Y al final voy a totalizar para ver si lo tengo bien. Entonces miren que es exactamente lo mismo, pero por otro lado. Entonces si las personas simplemente como que le dan un buen uso a una tabla dinámica, pueden concentrar el tiempo en hacer algo más, ¿cierto? Digamos que a esto le vamos a dar más funcionalidad cuando estemos interpretando los datos. Ya yo ahí como que no les voy a explicar exactamente cómo hacer la tabla, sino que simplemente con base a estos datos los vamos a interpretar. Esta para cuando es conteo, cuando es suma, es exactamente lo mismo, pero ya no se llama contar, sino que se llama suma sí. Entonces en suma sí, vuelvo y cojo todos los datos, digamos aquí, nuevamente toda la lista, el criterio, nuevamente la voy a fijar, le voy a dar F4. Como es una lista, siempre tengo que darle en las dos partes. El criterio, digamos que va a ser esta, y en rango suma, siempre va a ser la de, como estamos contando, tiene que ser valores cuantitativos, ¿cierto? También la voy a fijar.
Para aceptar. Y voy a arrastrar. Y después voy a totalizar. Entonces noten que es exactamente lo mismo. 4.651.000, 20.000 y 645 y la total 5 millones y algo, ¿cierto? Entonces miren que con una tabla dinámica lo sencillo que es. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahí ya aprendieron a utilizar el contar sí y el sumar sí y la tabla dinámica. Las gráficas, por ejemplo, si yo selecciono todo esto, lo de insertar, gráfica, por ejemplo, voy a poner cualquiera, una lineal. Entonces miren cómo van a estar los datos. Quiero por acá más. Entonces miren cómo van a estar los datos. Si yo les doy unos datos así, chicos, ustedes me van a entender. No, Entonces digamos que la funcionalidad de una tabla dinámica y de un gráfico básicamente siempre es que sea agradable a la vista, que sea fácil de comprensión, que cualquiera la pueda entender. Obviamente si tenemos datos así, no, eso nadie lo va a entender. Entonces es mucho más sencillo. Si yo hice una tabla dinámica, miren que me voy para acá para las herramientas y está la opción de gráfico dinámico. Voy a darle el mismo de líneas con este cosito, voy a dar a aceptar. Entonces miren que ya la cosa cambia. Es la misma información, con los mismos datos, pero si yo hago la gráfica con base a la tabla que ya hice, que ya me sintetizó los datos iniciales, básicamente sí, pues cambia mucho, ¿cierto? Ustedes saben que para hacer que toda gráfica siempre, depende de la gráfica, pero básicamente la de barra, la de líneas, las de dispersión, tienen que tener siempre el nombre de los ejes, ¿cierto? Que es la parte horizontal, que es la parte vertical. Y si es obviamente la de diagrama, siempre tiene que tener especificado qué es. Pues la que nosotros le decimos la torta. Siempre tiene que decir este color qué significa y todo, ¿cierto? Como para hacer la tabla completa. Porque una tabla ahí como que no diga nada, no tiene funcionalidad, ¿cierto? Siempre tiene que decir esos datos de dónde salieron, tener un buen nombre. Por ejemplo, aquí automáticamente se me llamó total. No sé, poner un nombre que me relacione estas dos variables, ¿cierto? Chicos, ¿qué otras dudas tienen? Algo que ustedes digan, ven, no entendí esto, explícame mejor esto. no, todo muy claro para mí, gracias. Recuerden que este archivito está en la base, está en las noticias de Laboratorio de Ideas 2, que apenas culminemos les voy pues les van a mandar la grabación. Es súper importante, chicos, si ustedes tienen alguna duda, porque tengo entendido que ustedes tienen que hacer un trabajo pues, correspondiente a la nave o algo así. Si ustedes tienen alguna duda, siempre estar, esperen, yo finalizo la grabación.